Hola, este es El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Rusia causa 8 heridos en Ucrania con una oleada de más de 600 drones y 50 misiles. La mayoría fueron interceptados por las defensas antiaéreas. Moscú denuncia que Kiev lanzó 116 drones contra su territorio. Ya son más de 900 los muertos en Indonesia a causa de las catastróficas inundaciones y deslizamientos, principalmente en la isla de Sumatra. Miles de personas han resultado damnificadas y les piden a las autoridades que declaren la emergencia nacional para liberar más fondos de ayuda. Estados Unidos quiere gobiernos afines en América Latina que detengan la migración y permitan la explotación de sus recursos, fuerzas ultranacionalistas en Europa y contención de China. En esta edición abordamos la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca. Iniciamos las noticias hablando de la guerra en Ucrania. Por un lado, en el plano diplomático, este sábado se vuelven a encontrar la delegación de Kiev con los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Y Macron anunció también que se reunirá con Zelensky, con Mersk y con Starmer este lunes. Mientras, sobre el terreno, una oleada con más de 600 drones y 50 misiles rusos, la mayoría de los cuales, eso sí, fueron interceptados, causó 8 heridos en Ucrania esta noche. Estaciones de tren y vagones destruidos. En Fastiv, cerca de Kiev, drones y misiles rusos golpearon durante la noche este importante centro ferroviario. No hubo heridos, pero el director acusa a Rusia de haber atacado la estación de forma deliberada. Los ataques fueron directamente contra la estación. El impacto fue en el depósito suburbano. Este fue solo uno de los puntos alcanzados en los ataques masivos rusos que afectaron al menos 29 lugares del país. En la capital, las explosiones dañaron varios edificios, obligando a la gente a buscar refugio en el metro. Rusia simplemente no va a detenerse hasta destruirnos. En Novi Petrivsky, un ataque aéreo ruso desató un incendio que destruyó por completo un almacén cercano a la vivienda de Olena Homik y su familia. Necesitamos urgentemente que nos ayuden con armas, que el mundo se una, que el mundo nos ayude, que se nos escuche, que el señor Trump nos escuche, que se dé cuenta de que lo están engañando, llevándolo a una ilusión. No se puede negociar con Rusia. El ejército ucraniano reportó que Rusia lanzó 653 drones y 51 misiles, de los cuales las defensas ucranianas derribaron 585 drones y 30 misiles. Estos ataques ocurren mientras funcionarios estadounidenses y ucranianos anunciaron que se reunirán este sábado para una tercera ronda de conversaciones. Pendientes de estas conversaciones, cambiamos de información. En la frontera entre Pakistán y Afganistán, nuevos enfrentamientos entre los ejércitos vecinos causaron la muerte de al menos 4 civiles y un soldado. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades porque ocurren en medio del alto el fuego vigente desde el estallido de tensiones en octubre. Disparos de artillería se escucharon desde Pakistán y se vieron a lo lejos las luces de los bombardeos. Unas pocas pruebas del intercambio de disparos del viernes por la noche en la frontera con el sur de Afganistán, donde, según las autoridades locales, murieron varios civiles y al menos un soldado afgano. Enfrentamientos que dejaron varios heridos en ambos lados de la frontera, como acá en el Baluchistán pakistaní. Se escucharon disparos. Mientras intentaba recoger mis cosas, una granada de mortero explotó cerca. Mi esposa, mi hija y yo resultamos heridos. Después de la explosión, el humo invadió el lugar y no se veía nada. En las redes sociales, el portavoz de los talibanes afganos y del gobierno pakistaní se culpan mutuamente. Ambas partes habrían acordado cesar los enfrentamientos durante la noche, pero la tensión entre los antiguos aliados sigue siendo muy alta. Islamabad reprocha a Kabul que apoye y dé cobijo a grupos terroristas que cometen atentados en su territorio, entre ellos los talibanes pakistaníes, como ocurrió el pasado 25 de noviembre en un atentado en Islamabad que mató a 12 víctimas. Un sospechoso ha reconocido la conexión con Afganistán, la llegada de kamikazes procedentes de Afganistán, su entrenamiento en Afganistán y otros hechos. Por lo tanto, está muy claro que Afganistán está plenamente implicado en esta situación.
Esto propició los ataques perpetrados desde mediados de octubre contra posiciones islamistas afganas en las zonas tribales fronterizas, una frontera que en teoría está cerrada. La mediación de Qatar y Turquía permitió la firma de una tregua en Doha el 19 de octubre, pero la situación está lejos de ser resuelta. Antes de los intercambios de disparos de este viernes, los ataques a finales de noviembre contra una ciudad de la provincia afgana de Khost causaron una decena de muertos entre la población civil. Cambiamos de información, vamos hasta Indonesia. Las autoridades confirman que ya son al menos 900 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan al país. La isla más impactada a esta hora es la de Sumatra, donde hay 451 personas desaparecidas y miles de damnificados que piden al Gobierno nacional que declare el estado de emergencia para que se liberen fondos adicionales para la atención. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, Consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. La Casa Blanca publicó este viernes la revisión de su estrategia de seguridad nacional. Un documento que expone la visión del mundo de la actual administración republicana, y para analizarla contamos en esta ocasión con Gabriel Villalba. Él es abogado especialista en geopolítica. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. De entrada le planteo en uno de los puntos, en referencia al hemisferio occidental, al continente americano, la Casa Blanca habla del corolario Trump de la doctrina Monroe. ¿Cómo entiende usted este concepto? A ver, indudablemente Estados Unidos ha desarrollado a lo largo del último tiempo una geopolítica de dominación imperial basada fundamentalmente en lo que ellos denominan el control de la gran isla americana, el control total de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con la doctrina Monroe, tiene que ver con ese destino manifiesto de América para los americanos, y que en este último tiempo, los últimos acontecimientos geopolíticos han dado cuenta que Estados Unidos pareciera ser un imperio que se está retrotrayendo, se está ensimismando. Por eso amplía el nivel de hegemonía y el nivel de ejercicios, incluso militares, hacia adentro de lo que ellos consideran cuestión de seguridad interna, es decir, el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? No es ninguna casualidad este invento de este nuevo cártel de los soles, operativos militares en las costas del Caribe, una suerte de amenaza a toda la paz de la región caribeña y latinoamericana, fundamentalmente a partir de un ejercicio militar de Estados Unidos que hoy ya no está operando en Oriente Medio, hoy por hoy ya no está operando guerras de importancia global. Hoy por hoy está tratando de preponderar, cuidar el rastro de hegemonía que le queda en este lado del hemisferio. Y en este contexto, como usted bien señala, ¿no? Entendemos este despliegue militar inédito en el Caribe. Hemos visto también una injerencia directa en la campaña electoral de Honduras, también en las legislativas argentinas. Le pregunto qué cree usted que podemos esperar de cara a las elecciones del próximo año en países tan importantes de la región como Brasil, Colombia, también Perú. Indudablemente, Estados Unidos tiene una forma de irradiar sus misiles diplomáticos, que únicamente ha sido a través de la Organización de Estados Americanos, una especie de ministerio de colonias para todo este hemisferio, pero con el paso del tiempo, la desesperación de la pérdida de hegemonía de este imperio en decadencia está llevando a sus últimas figuras y a sus últimos líderes a plantear mucho más agresivos con relación al plantea intromisiones y violando fundamentalmente los principios bases fundamentales del derecho internacional público, principio clave como la no injerencia en asuntos internos de los estados, por ejemplo, y
las diferentes administraciones norteamericanas han hecho mucho énfasis en posicionar elementos y discursos bastante duros en contra de gobiernos que ellos consideran sus rivales en la región, ¿no? O contrarios a su irradiación geopolítica hegemónica. Entonces, encontramos indudablemente una suerte de desesperación. Las últimas políticas de las diferentes administraciones de Estados Unidos han dado cuenta que es un gobierno, es un imperio en decadencia que se está desesperando y está en esa desesperación cometiendo algunos discursos torpes y algunas acciones directas, incluso militares torpes en la región, que por supuesto no caen bien en sus vecinos inmediatos como Canadá, como México, como Latinoamérica, como Brasil, como Argentina. El hecho de que tengas a un presidente que representa a todo un pueblo, el argentino, que tenga que estar mendigando prácticamente limosnas financieras hacia el mandatario norteamericano, da cuenta también de este elemento de supeditación. En su momento se tuvo el Plan Cóndor, ¿no? La disposición de dictadores militares entrenados en Escuelas de las Américas en territorios latinoamericanos, en países latinoamericanos. Posteriormente, el Consenso de Washington, la forma de cómo oprimir económica y financieramente a los estados a partir de imposiciones, a partir del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pareciera que se está tratando de ajustar todas estas políticas. Y estas políticas, estas acciones que usted define como torpes, ¿cree que le pueden pasar entonces a factura al propio país, a la propia potencia que también usted señala que está en decadencia de Estados Unidos? ¿Va a haber una reacción a este tipo de injerencia, a esta militarización? Sí, indudablemente, Estados Unidos debiera preocuparse y ocuparse de los problemas que tiene dentro de sus fronteras, ¿no? El tema de las drogas, la dependencia al fentanilo, por ejemplo, ese American Way of Life que se ha sido a nivel de una imposición cultural mundial. Tienes la lucha contra las drogas que se ha demostrado ya su decadencia y su en todo plano a partir de las políticas nulas de Estados Unidos. 1DC, por ejemplo, la Oficina de las Drogas y el Delito da cuenta de ello. Entonces, tiene múltiples problemas Estados Unidos que no los está pudiendo resolver dentro de sus fronteras y como una forma de buscar fortaleza interna o discursiva, al menos políticamente, trata de pues ajustar las tuercas en lo que ellos consideran su principal patio de operaciones, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Gabriel, pues muchísimas gracias por compartir su análisis con nosotros aquí en France 24. Que tenga muy buena tarde. Muy buenas tardes y un gusto, un placer compartir con ustedes. Cerramos este informativo precisamente en Venezuela porque la ONG Foro Penal denunció la muerte del opositor Alfredo Díaz, de 51 años, que estaba detenido desde hace un año. Según indicó además el partido opositor Voluntad Popular, el exgobernador de Nueva Esparta murió en la sede de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el Helicoide. Sin embargo, a esta hora el gobierno no se ha pronunciado. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos amplía. Alfredo Díaz es un político del estado de Nueva Esparta que ejerció varias veces como concejal, fue 2 veces alcalde del municipio Mariño y también gobernador de esa entidad. Su esposa, Lenis Malavé, anunció el fallecimiento a través de redes sociales y exigía explicaciones al Estado, pues él se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia desde hace un año. De hecho, la ONG Foro Penal denunció que durante ese año estuvo aislado y que solo en una oportunidad se le permitió la visita de una de sus hijas. Alfredo Romero, director de esta ONG, escribió: es indignante. El Estado es responsable de la salud de la persona bajo custodia. A través de redes sociales ha habido muchos cuestionamientos y pronunciamientos de políticos y de partidos y el común denominador es responsabilizar al gobierno de lo sucedido. El exalcalde metropolitano Antonio Ledesma dijo que fue un infarto producto de una condición cardíaca, sin embargo, esto no ha podido ser confirmado. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde el año 2015, al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado y la mayoría de ellos por falta de atención médica. Esta es una denuncia recurrente de los familiares de quienes todavía se encuentran en prisión. Y con Alfredo Díaz ya son 10 las personas fallecidas bajo custodia del Estado en el último año. Según cifras del Foro Penal, a la fecha todavía hay 887 presos políticos, 85 de ellos de nacionalidad extranjera.
Hasta aquí esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.